Bueno, William, vamos al oído porque el tiempo nos devora. El tiempo, cómo el tiempo se come a sus hijos. Usted recuerda que esa era la gran leyenda griega, ¿no? Uno de los grandes mitos de Grecia, cuando Claro, el Cronos, el Cronos. super El cuadro de titán de los Goya, ¿se titanes, acuerda? Cronos El se cuadro. devora a todos sus hijos y Sí. solamente a Cronos lo derrota Júpiter. Es decir, Dios es el único que está por fuera del tiempo. En el mito griego es así. Cronos nos devora. Bueno, William, como nos devora, no nos dejemos tragar enteros de manera que vaya con al oído. Sí, señor. La pregunta que la gente se hace en la calle, pero que en los grandes medios no se establece, es la siguiente. Entonces, ¿a qué fue el presidente Santos al Brasil? Porque yo escuché a un viejito que hay por allá en el Uruguay echarle un madrazo a los de la FIFA por lo que le pasó al señor, al jugador de su equipo, cuando mordió la oreja o le mordió el hombro al italiano, y lo expulsaron y el presidente de Uruguay salió furioso a los medios a hablar. Ahora que Colombia, pues obviamente los niños lloraban viendo uno a James llorando en las pantallas de la televisión, viendo cómo todo el pueblo colombiano pues vio cómo se le robaron el partido a Colombia. Esperamos que como el presidente estaba allá, él iba también a hablar, iba a decir, bueno, ¿qué pasó aquí? Pues se quedó callado, ¿cierto? Bueno, los presidentes no deben intervenir en deporte. Ah, ya. Señal de que el presidente, claro, el presidente no tiene por qué coger el avión presidencial, que es de todos los colombianos, a invertir una gigantesca suma de dinero a irse a ver un partido de fútbol. Ya. Eso, a ver, ¿eso qué sentido tiene? ¿Eso qué sentido Bueno, pero tiene? entonces si se Y fue. allá fue y no lo vio nadie, no Ah, lo ya. vio nadie, ni estuvo reunido con los colombianos porque se hubiera armado una trifulca parecida a la del restaurante de Río de Janeiro. Ah, también es cierto. Ah, bueno, bueno. Entonces la pregunta es, ¿a qué diablo se fue? A Exacto. mostrarse, a hacer fanfarronada, a hacer espectáculo, a hacer show. Ay, la civilización del espectáculo, el libro de Mario Vargas Llosa. Para mí es el libro más importante que se ha escrito en muchos años, el de Mario Vargas Llosa, La civilización del espectáculo. Parece escrita para el presidente Santos. Y entonces ¿Qué más, Will? había que cuidarle la espalda a la señora Rousseff y quedarse callado porque sabía que si ganaba Colombia, como iba a ganar Colombia, se caía el gobierno de Brasil. Más o menos así. Ya. De esa magnitud es el problema. Entonces, Si Colombia saca a Brasil, se cae la señora Rousseff. Y a la FIFA eso le cuesta una millonada. Luego al árbitro español le dijeron, usted verá qué hace, pero que gane el partido, gane el partido. Y entonces, ahí está el tema. Bueno, William, ¿qué más? quedamos ahí, pues, bueno. Y además ganó puntos, ¿no? Hay que decirlo. Le funcionó a Dilma Rousseff, a la presidenta. Hay que decir Claro, que claro. ese partido le ayudó, es un Claro hecho. que le ayudó y el partido contra Alemania también le va a ayudar. No sé si el candidato, por ahí están diciendo que el candidato de juez a la final es Sí, el mismo señor. español. Sí, Es señor. el mismo español. Claro. De manera que tiemblen Holanda o Argentina si se enfrentan a Brasil. Le van a poner el español otra vez. Uy, por Dios. Sí, ganó 4 puntos Dilma Rousseff, que es una cantidad interesante, ¿no? Bueno, Realmente. claro. ¿Cuál fue la noticia que bajaron de Vanguardia Liberal a Alejandro? Porque aquí como que esconden las noticias. Una entrevista que hizo Alejandro Martínez Caballero a ese prestigioso diario santandereano, donde se habla sobre la presión de la guerrilla en la producción del crudo en Colombia. Y Alejandro Martínez estima que se dejan de producir 5 millones de barriles de petróleo por los atentados a los oleoductos. Y ¿En cuánto tiempo? En un año, doctor Londoño. En un año, eso es una locura. Y que, Sí. y que valen más o menos 500 millones de dólares. Pues es muy fácil la cuenta, 5 millones multiplicado por 100. Eso es muy grave porque pues el 81% de cada barril que se deje de producir es una renta del Estado.
Claro, y el daño ecológico, Alejandro, ese también es Claro, otro tema. eso es Que lo los que partidos me aparecía en nada primera dicen, ¿no? página. Claro, y nada Claro, dice claro, Carlitos. esos 500 millones de dólares son nada comparados con el daño ecológico. Con el daño ecológico, sí. Sergio nos está haciendo un estudio y algún día nos dará los resultados Sí, señor. Estamos de revisando. cuántos son los vertimientos de petróleo que por la guerrilla del ELN y de las FARC se han hecho sobre los ríos de Colombia, para que veamos que lo de Exxon Valdez y lo de la British Petroleum en el Golfo de México fueron juegos de niños, Alejandro fueron ya tiene un dato boberías. preliminar. Sí, yo le A doy ver. algunas cifras pues que hemos estado investigando. Hemos encontrado en un barrido de información que al año 2001 se habían vertido 2.400.000 barriles solamente en el oleoducto Caño Limón Coveñas, doctor Londoño. Al año 2000. Al año 2001. El Exxon Valdez, en el Exxon Valdez se derramaron 257.000 barriles de petróleo. Es decir, casi 10 veces más en Colombia. Con Exactamente. corte Al del año 2001. Al año Imagínese- 2001. Imagínese ahora, doctor Londoño. Imagínese ahora. Claro que los vertimientos se redujeron entre el 2002 y el 2010 con el presidente Uribe. Los años de menores vertimientos fueron los del gobierno de Uribe, pero del 10 al 14 esto fue una cosa colosal. Averigüe cuánto petróleo fue a parar a los ríos y fue a infestar la naturaleza colombiana. Yo Bueno, hay recuerdo un video, ¿no? Hay un video, doctor Londoño, rodando por las redes en donde se ven los camiones, recuerdo la semana pasada, esos camiones que obligaron a abrir y se ve esa contaminación y ese petróleo Claro. rodando porque fueron 20 camiones, 20. 23 camiones Montserrat que vertieron su petróleo Así a es. los ríos El Tigre y Guames en el Putumayo. Imagínese. Y uno puede estimar lo siguiente, más o menos cada carrotanque puede llevar 260 barriles de petróleo. Eso implica que se derramó más de 6.000 barriles de petróleo en un solo día a estos dos ríos. Y súmele los más de 26 atentados contra Caño Limón Coveñas este año. Es que el daño ambiental Entonces, nadie lo está midiendo y es un tema al que hay que ponerle mucha atención. Y nadie dice nada. y entonces, Nadie dice nada. Mire, yo estuve una vez en Tres Esquinas cuando vino aquí Guy Sormont, el gran expositor francés y el gran escritor francés. Era precisamente el tiempo del Caguán. A él le tocó aquí el rompimiento de las relaciones de Pastrana con la guerrilla de las FARC. Fuimos a Tres Esquinas y viendo aquella magnificencia de aquellos 3 ríos colosales, por eso se llama Tres Esquinas, yo pregunté, bueno, ¿y cómo es la riqueza ictiológica? ¿Cómo es la pesca aquí en estos ríos fabulosos? Me dijo el oficial que estaba al mando de la base, que era el general Pizarro, quien fue también director de la Escuela Militar de Cadetes, como el general Álvaro Valencia Tobar, me dijo, doctor, no hay un pescado, ni uno. Le dije, ¿y esto? Me dijo, el narcotráfico. Los precursores químicos que van a parar a los ríos infectan las aguas, no hay un pescado en los ríos del sur de Colombia. Eso se lo debemos a las FARC. Pero cuando se habla de víctimas, no se habla de una gran víctima que se llama Colombia. A esa no la van a indemnizar estos bandidos. Al contrario, les No, van a salimos entregar a el premio. deberles. El país, claro, salimos a deberles. Como pasa con el Miren. tema de la erradicación de los cultivos de coca, salimos a deberles. Sobre ese tema, doctor Londoño, hay que decir que un reciente informe de las Naciones Unidas y que ha sido corroborado por la DIJÍN estima que los miembros del secretariado son los más acaudalados en la guerrilla por el negocio del narcotráfico. Se dice que Salomón Calmanovis estima que las FARC reciben 3.6 billones de pesos al año. Nosotros hicimos un cálculo estimado del control territorial sobre las siembras de coca en Colombia de las FARC. Son de 37.000 hectáreas, doctor Londoño. Si cada hectárea produce 7 kilogramos de base de coca, su producción anual es de 259.000 kilos. Esto es que ellos le están le están regando a las regiones más o menos 265 millones de dólares, estimando que cada kilo de base de coca se paga $1.025. O sea que pagan en estas 37.000 hectáreas, pagan 265 millones de dólares por la base de coca que se produce allí.
Claro, y no estamos hablando de la cocaína. Y no estamos hablando de la cocaína. Esa es la base, la pasta de coca, que es la base pues para producir la cocaína. Muy bien. Y eso no se lo pagan a los campesinos porque los campesinos son esclavos de las FARC. Todavía falta que se escriba el libro La Vorágine, que se escribió a propósito de la explotación cauchera. Hay que escribir el libro La Nueva Vorágine, la explotación cocalera, cómo las FARC explotan a los campesinos que tienen la desgracia de salir para allá buscando un dorado y lo que se encuentran es la miseria y la esclavitud. Las FARC son peor que la Casa Arana. ¿Saben qué era la Casa Arana, no es cierto? Claro que sí. Eso es la bonanza marimbera en el norte. En el norte y en el sur y en todas partes. ¿Cómo así? Así es. ¿De qué me habla de la Casa Arana entonces? Y mire, doctor No, Londoño, la Casa Arana era la casa peruana que explotaba el caucho en las selvas nuestras, en las selvas colombianas. Y a la Casa Arana le dedicó su libro inmortal José Eustacio Rivera. Hay una nueva Casa Arana y se llaman las FARC. y no es menos importante, doctor, la producción por la minería ilegal del oro. Se estima, la DIGIN estima que uno solo de estos frentes de las FARC, el frente de noroccidente, se gana 3 millones de dólares mensuales por la explotación del oro, incluyendo el impuesto a la maquinaria, que va de 3 a 10 millones de pesos mensuales, un permiso de trabajo que va de 1 a 2 millones de pesos mensuales, y una cuota sobre producido mensual, que va de 10 a 50 millones de pesos mensuales. Y dicen ellos que es que vale menos la inversión en la minería aluvial, o sea, la que se presenta en los ríos. Entonces la destrucción de los ríos en este bloque, por este bloque noroccidente de las FARC, ha sido impresionante, doctor Londoño. Y las FARC se están declarando víctimas del Banco de la República porque les baja el precio del dólar. Entonces el oro que venden se los terminan pagando a unos pesos más baratos. Claro que la mayoría de ese oro se queda y los productos se quedan en el exterior. Por eso las FARC son el principal cartel y los hombres más ricos de Colombia. Pueden ser más ricos que Luis Carlos Sarmiento y que Alejandro Santo Domingo y que los Ardila Lula y que todos son los de las FARC. Bueno, entonces, ¿por qué el impuesto para la paz, doctor Londoño? Bien podrían ellos contribuir, ¿o no? Sí. Dios mío. Ay, Dios mío. Una cuestión el impuesto de lógica, para la paz es los para que reparar a las víctimas. Bueno, es el impuesto de nosotros las víctimas, ¿no? Es curioso, yo me quedo callado, pero yo espero a ver si en la lista de las víctimas algún día me nombran. Si me ponen por ahí en un reglosito, Fernando Londoño Hoyos, víctima de las FARC. Pues deberían, ¿no? Con Sí, Ricardo claro. Rodríguez y con Rosenberg Urbano, Así es. sus escoltas que fueron asesinados por las FARC, aquí en las calles de Bogotá. Eso no lo mencionan nunca, eso no existe, porque eso es como poco elegante recordarle a esos bandidos de las FARC que pusieron aquí una bomba para asesinarme y para callar mi voz y para que no pudiera hablar como le estoy hablando a ustedes, queridos oyentes. William, mire, quiero terminar este al oído haciendo una referencia al dramático reportaje que el padre de Leopoldo López le concedió al diario El Tiempo, a María Isabel Rueda. Sí, es un reportaje dramático y uno se pregunta cómo ante eso las naciones de América Latina, supuestamente comprometidas por la Carta de Constitución de la OEA con la democracia, toleran semejante cosa, toleran semejante abuso, toleran semejante persecución a un hombre por el único delito de hablar claro y de luchar por su patria. Entonces ahí está Leopoldo López pudriéndose en una cárcel y Juan Manuel Santos sigue siendo el gran amigo de ese bandido de Nicolás Maduro y le sigue mandando a la canciller para que le ayude. Cómplice del gobierno de Venezuela es el señor Juan Manuel López, cómplice Juan Manuel Santos, cómplice del gobierno. Lo que está pasando en Venezuela, en eso tiene altísima culpabilidad el gobierno de Colombia de este Juanpa, que está entregado a Nicolás Maduro para que le dé la contraprestación, para que lo siga apoyando con los diálogos de estos bandidos, de estos sinvergüenzas. Sí, Entonces, qué vergüenza, la verdad. Como en los ascensores no se pierde una sola bala en un tiroteo, lo que está pasando en la justicia colombiana es muy particular. El agarrón
que se está viviendo entre el fiscal general de la Nación y Alfonso Gómez Méndez. Quiero contarles que el señor Gómez Méndez ha amenazado en varias oportunidades con renunciar a su cargo, porque no soporta al fiscal. Les quiero contar eso. Entonces es que el fiscal es de la cuerda de Bernal Cuéllar y de la cuerda de Gómez Méndez es el que va a juzgar al Procurador General de la Nación, el señor Córdoba Triviño. Entonces son los dos súcubos de quienes han manejado tanto poder en la justicia colombiana, de Gómez Méndez y de Bernal Cuéllar. ¿Y Ricardo Hoyos Duque de qué cuerda es? De ambos. Usted sabe que hay ciertos personajes que nacen para ser de todos, como ciertas damas. De todos los que tienen poder. Sí, señor. Entonces, esa es la historia. Bueno, les contamos que en un minuto hablaremos de un tema importantísimo. Un tema que tiene de dolor, pero también de alegría y de júbilo, porque el país tiene que recordar a sus héroes. El país no los puede olvidar. Murió Álvaro Valencia Tovar, quien en su momento fuera traicionado por el presidente López Miquelsen. Por eso perdió su cargo de comandante, ¿lo era del ejército o de las fuerzas militares? Ya me entró la duda. Pero lo que no perdió fue la devoción y la gratitud de todos los colombianos. La decisión de López Miquelsen nos costó la vida del ELN. Pero vamos a hablar con una persona que estuvo muy cerca de Álvaro Valencia Tovar, porque su padre, el padre de la persona con quien vamos a hablar, fue íntimo amigo y compañero de armas y de generación de Álvaro Valencia Tovar, el general Miguel Vega Uribe, quien es el padre de Tania Vega de Plazas. En un minuto estarán con nosotros y les hablábamos al oído. Al oído. 7 de la mañana, 44 minutos.